Hoy se desvelan los enigmas de una de las estirpes más influyentes de los Estados Unidos, la familia Flagler. Desde la cofundación del Imperio Standard Oil junto a John D. Rockefeller hasta la construcción del ferrocarril de la costa este de Florida, que transformó la economía de la región, Henry Morrison Flagler y sus descendientes no solo acumularon una fortuna asombrosa, sino que también se vieron inmersos en un entramado de relatos cautivadores. Escándalos que atañen a la tercera esposa de Henry, fallecimientos en circunstancias enigmáticas, relaciones clandestinas e incluso presuntos abusos laborales envuelven el legado de los Flagler en una atmósfera de intriga. No obstante, su historia no se reduce únicamente a la controversia. Esta familia también se distingue por su vasta filantropía, comparable a la de los Rockefeller y el clan Onassis, así como por una astuta preservación de su riqueza, evitando los escollos que afectaron a familias como los Vanderbilt. Se invita a la audiencia a profundizar en la historia, las decisiones estratégicas detrás de sus fortunas y los secretos inauditos de la familia Flagler. De la nueva riqueza a la vieja fortuna, la imagen del imperio. Imagínese la gestación de fortunas colosales, casi de la noche a la mañana, por individuos que emplearon la innovación, la estrategia y, en ocasiones, tácticas implacables. Ahora, concéntrese en uno de esos imperios, la familia Flagler, cuya riqueza se originó a partir de la vasta fortuna de Standard Oil. Esta compañía, cofundada en gran medida gracias a los esfuerzos de Henry Morrison Flagler y John D. Rockefeller, no era una empresa cualquiera, fue una de las corporaciones más influyentes y, en ocasiones, controvertidas de su época. Muchos la consideran el arquetipo de los monopolios modernos. Sin embargo, a pesar de todo el formidable poder y los asombrosos recursos que Henry Flagler controlaba, su imperio comenzó como nueva riqueza, al igual que la fortuna del coque de Henry Clafrick en Pensilvania o el imperio del acero de Andrew Carnegie. Esta etiqueta de nueva riqueza conllevaba tanto prestigio como estigma. El prestigio derivaba de la acumulación masiva de riqueza. El estigma, de la sospecha con la que tales fortunas solían ser vistas por las familias de abolengo, que habían heredado su patrimonio. Con el tiempo, los Flagler se esforzaron diligentemente por transformar su posición en la sociedad, transitando de nuevos ricos a reconocidos aristócratas de vieja fortuna. Para lograr esta elevada posición, emplearon estratégicamente la filantropía, lujosos proyectos inmobiliarios y matrimonios cuidadosamente concertados. Para comenzar, se examinará cómo se forjó esta fortuna. Según múltiples relatos históricos, Henry Morrison Flagler nació en 1830 en Hopewell, Nueva York, en una familia de modestos recursos. Se dice que en su juventud emprendió diversos negocios, incluyendo un periodo como comerciante de granos, pero su verdadero punto de inflexión llegó al conocer a John D. Rockefeller. Juntos, cofundarían Standard Oil en 1870. En ese momento, el petróleo se perfilaba como el combustible del futuro. Las lámparas de aceite estaban reemplazando al aceite de ballena, y la era industrial demandaba una fuente de energía más eficiente. Standard Oil creció rápidamente para dominar la industria petrolera, en gran parte gracias a hábiles negociaciones con los ferrocarriles, agresivas adquisiciones de competidores más pequeños y la capacidad de refinar y enviar petróleo a precios con los que pocos podían competir. Historiadores como Ron Chernow, en su biografía de Rockefeller, destacan el papel fundamental de Flagler en la negociación de tarifas de flete y en las expansiones para la incipiente empresa. Sin estas negociaciones, Standard Oil podría no haber superado a sus rivales de manera tan exhaustiva o tan rápida. Si bien el dominio de Standard Oil hizo que hombres como Rockefeller y Flagler fueran inimaginablemente ricos, también los convirtió en blanco de críticas. Su empresa llegó a personificar el poder monopolístico. En 1911, después de años de litigios antimonopolio, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la disolución de Standard Oil en entidades más pequeñas. Para entonces, tanto Rockefeller como Flagler ya habían cosechado ganancias extraordinarias. Cuando Standard Oil se vio obligada a disolverse, las acciones combinadas de estas diversas nuevas empresas seguían siendo muy valiosas. Algunas de las filiales se convertirían posteriormente en gigantes como Exxon, Mobil o Chevron, nombres de reconocimiento mundial. Así, para Henry Flagler, el tránsito de orígenes humildes al control de una parte gigantesca del suministro de energía de Estados Unidos fue meteórico. La riqueza de Standard Oil se consideraba la definición de dinero nuevo, se construyó en una sola generación,
derivada del poder industrial, y era frecuentemente menospreciada por familias que remontaban su fortuna a propiedades de tierras anteriores a la Guerra de la Independencia o a antiguas riquezas navieras y bancarias, como los Astor o los Schuyler. Sin embargo, Henry Flagler no se conformó con simplemente disfrutar de una ganancia inesperada. Ansioso por diversificar y aumentar sus propiedades, fijó su atención en Florida. Los historiadores a menudo le atribuyen, junto con algunos otros, la invención del turismo moderno en Florida. Al construir el ferrocarril de la costa este de Florida, Flagler logró conectar la costa este del estado de una manera que atrajo a turistas acaudalados del norte. De manera análoga a como el ferrocarril del Pacífico Sur contribuyó al desarrollo de la costa oeste, el ferrocarril de la costa este de Florida impulsó el crecimiento de hoteles, complejos turísticos y comunidades enteras. Esta empresa también resultó sumamente rentable para Flagler. Como era previsible, estas iniciativas ferroviarias e inmobiliarias multiplicaron significativamente su ya vasta fortuna. En el transcurso de este proceso, Henry Flagler también se dedicó a un extenso desarrollo inmobiliario, erigiendo grandes hoteles como el Ponce de León en San Agustín, el Royal Poinciana en Palm Beach y The Breakers, también en Palm Beach. Desde una perspectiva moderna, The Breakers sigue siendo considerado un hotel icónico, que ha acogido a innumerables celebridades, políticos y figuras de la sociedad. Cuando se inauguró, rivalizaba con otras espectaculares propiedades privadas, como el Castillo Hearst en San Simeón, en términos de escala y ambición. El Ponce de León, por ejemplo, exhibía vidrieras Tiffany, una artesanía distintiva de Louis Comfort Tiffany que también adornaba algunas de las casas más grandiosas de Estados Unidos durante la Gilded Age. La presencia de estas vidrieras Tiffany se cita a menudo como un testimonio del interés de Flagler por el patrocinio cultural, comparable en cierto modo a la dedicación de la familia Guggenheim a la colección y exhibición de arte moderno. No obstante, la transición de nueva riqueza a vieja fortuna no se limitó a la construcción de grandes edificaciones. Más bien, fue un proceso multifacético que involucró filantropía, alianzas sociales, matrimonios cuidadosamente negociados y patrocinio cultural. En el ámbito de la filantropía, Mary Lily Kennan Flagler, la tercera esposa de Henry Flagler, desempeñó un papel activo. Realizó una significativa donación de $75,000 a la Universidad de Carolina del Norte, UNC. Este acto es citado por muchos historiadores como una dotación temprana crucial que eventualmente sentaría las bases para la Kennan Flagler Business School, una institución de renombre en la actualidad. Una suma de $75,000 a principios del siglo XX podría parecer modesta en comparación con las donaciones filantrópicas modernas, pero ajustada a la inflación, constituyó una contribución sustancial y evidenció una dedicación significativa a la educación superior. Numerosos comentaristas comparan este paso filantrópico con la fundación de la Galería Nacional de Arte en Washington D.C. por Andrew Mellon o incluso el establecimiento de la colección Frick en Nueva York por Henry Clay Frick. A través de estas dotaciones, familias como los Flagler, Frick y Mellon buscaron tanto retribuir a la sociedad como fortalecer su reputación en círculos donde las familias de antigua riqueza solían dominar. Más allá de la filantropía, los bienes raíces constituyeron otro ámbito para exhibir refinamiento e influencia cultural. La mansión Vitteal en Palm Beach, actualmente el Museo Flagler, fue construida por Henry Flagler como un obsequio para su esposa. Este palacio de estilo Vieux Arts llegó a definir una era de opulencia en el sur de Florida. Artículos de periódicos contemporáneos de principios del siglo XX se maravillaban de la magnificencia de Vitteal, describiéndola como una de las casas más hermosas de los Estados Unidos. Al construir una propiedad que muchos han comparado con las residencias palaciegas de la nobleza europea, los Flagler estaban haciendo una declaración sobre sus aspiraciones culturales. Al igual que con The Breakers, Vitteal compitió con las grandes residencias de otros magnates estadounidenses, el Castillo Hearst en California, la Biltmore Estate en Carolina del Norte o la Marble House en Newport, Rhode Island. Mientras las familias de antigua riqueza poseían casas centenarias en Manhattan o Newport, los Flagler estaban decididos a crear equivalentes en Florida. Los matrimonios también representaron una estrategia fundamental para forjar respetabilidad social. Una unión notable fue la de Mary Lily Flagler con Robert Ward Bingham tras el fallecimiento de Henry Flagler. Robert Ward Bingham era un hombre de considerable posición social, quien más tarde sirvió como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido durante la administración de Franklin D. Roosevelt.
Al vincular la riqueza de los Flagler a una figura involucrada en la diplomacia y la política, Mary Lily, podría argumentarse, buscó una mayor legitimidad social, de manera similar a los matrimonios que la familia Cavendish en Inglaterra concertó para reforzar su posición. Durante la Gilded Age, no era infrecuente que las ricas herederas estadounidenses contrajeran matrimonio con aristócratas europeos. Un ejemplo célebre es la unión de Consuelo Vanderbilt con el duque de Marlborough. En el caso de los Flagler, el énfasis recaía más en las alianzas políticas y sociales nacionales que en las transatlánticas, pero el principio subyacente seguía siendo el mismo. Estas uniones buscaban en parte fusionar fortunas y en parte lograr la aceptación en los círculos de la alta sociedad que históricamente veían la riqueza industrial con desconfianza. Por supuesto, no todas las historias de los Flagler brillaron con éxito. También hubo escándalos, particularmente en torno a los múltiples divorcios de Henry Flagler y el misterioso fallecimiento de Mary Lily en 1917. Abundaban los rumores de que su deceso estuvo rodeado de circunstancias cuestionables. Algunos decían que su salud estaba deteriorada, otros alegaban juego sucio, y otros especulaban sobre tensiones dentro de la familia o con su segundo marido, Robert Ward Bingham. Esta secuencia de acontecimientos, combinada con las controversias del divorcio, ensombreció el nombre de Flagler. En este sentido, el estatus social de los Flagler nunca estuvo del todo asegurado, reflejando de alguna manera la saga de Edward Oeny, el magnate petrolero envuelto en el escándalo de Teapot Dome durante la presidencia de Warren G. Harding. La riqueza por sí sola no los aisló del escándalo ni de ser asociados con comportamientos inescrupulosos. A pesar de los mayores esfuerzos por transitar de dinero nuevo a dinero antiguo, las controversias a menudo los siguieron, eclipsando los gestos filantrópicos y el patrocinio cultural. Sin embargo, incluso con estos contratiempos, debe reconocerse que la fortuna de los Flagler, bajo la dirección de la familia Kennan, perduró donde otras no lo hicieron. La comparación a veces se establece con los Gould, cuya riqueza, como es sabido, se disipó en las generaciones posteriores. Las estrategias de gestión de la familia Kennan se asemejaban a las de Andrew Mellon, quien preservó y expandió cuidadosamente la fortuna de su familia mucho después de la fase inicial de acumulación de capital. En el caso de los Flagler, la estructura de fideicomiso establecida mucho antes del fallecimiento de Henry Flagler contribuyó a mantener la riqueza durante muchas décadas, evitando algunos de los escollos que surgen cuando los herederos tienen acceso ilimitado a sumas colosales. No obstante, el fallecimiento prematuro de Mary Lily redujo parte del control directo sobre la propiedad. Este cambio implicó que más gerentes y marcos legales entraran en juego, estabilizando la fortuna de alguna manera, aunque introdujo complejidades en cuanto a la autoridad sobre ciertas asignaciones. La misteriosa muerte de Mary Lily Kennan en 1917. La Gilded Age estaba llegando a su fin, pero los vestigios de su opulencia aún resplandecían en la alta sociedad. En este entorno emergió una figura cuyo nombre inspiraba asombro e intriga, Mary Lily Kennan, una rica heredera cuya muerte repentina generó ondas de choque mucho más allá de las grandes propiedades de Florida y los refinados salones de la costa este de Estados Unidos. Apenas 8 meses después de su matrimonio con Robert Ward Bingham, falleció en circunstancias tan peculiares que los rumores de juego sucio aún resuenan a lo largo de las décadas. En el centro de la historia no solo se encuentra su fortuna personal, sino también las afirmaciones de prácticas médicas cuestionables, grandes dosis de morfina, rumores de adicción y, lo más sorprendente, una autopsia secreta realizada en plena noche. La suma de estos elementos conforma un relato más fascinante que cualquier novela sensacionalista. ¿Fue Mary Lily Kennan asesinada por millones, o sus propias dolencias y dependencias allanaron el camino hacia su prematuro final? La narración comienza con un hecho innegable: Mary Lily murió en julio de 1917. Era ampliamente reconocida por heredar y controlar una parte considerable de la riqueza, un capital que atrajo la atención pública y, según algunos, el interés de pretendientes oportunistas. Contrajo matrimonio con Robert Ward Bingham aproximadamente 8 meses antes de su muerte. En ese breve periodo, convergieron varios eventos: un supuesto uso excesivo de morfina bajo el cuidado del Dr. Michael Ravitch, problemas de salud que se intensificaron y una importante adición tardía a su testamento, otorgando a Bingham $5 millones. Los observadores de la época no pudieron evitar notar la sincronización sospechosa. Solo unos años antes,
el discurso público había estado plagado de historias sensacionalistas sobre herederos y herederas adinerados, lo que alimentó un clima en el que las teorías de conspiración sobre la muerte de Mary Lily encontraron un terreno fértil. Al revisar los periódicos históricos de la época, se encontrarán columnas que especulan sobre sus últimos días, su condición física y la posibilidad de que su nuevo marido desempeñara un papel en la orquestación de una ganancia inesperada de herencia para sí mismo. Los opiáceos eran mucho más comunes en las prescripciones médicas de lo que lo son hoy en día. Los médicos utilizaban la morfina liberalmente para tratar una amplia gama de dolencias, desde el dolor crónico hasta la histeria. El campo médico estaba mucho menos regulado y las sobredosis letales o la adicción no eran infrecuentes. El médico que atendió a Mary Lily, el Dr. Michael Ravitch, según los informes, le administró morfina en dosis que algunos consideraron peligrosamente altas. Al indagar en revistas médicas archivadas o en relatos personales de médicos que ejercían en esa época, se encontrará una diversidad de puntos de vista sobre si tales dosis eran estándar o excesivas. Sin embargo, los rumores de que Mary Lily se volvió gravemente adicta, sufriendo convulsiones y otros síntomas severos, respaldan las teorías de que sus últimos días estuvieron plagados de trastornos físicos. Es muy posible que no estuviera en condiciones de tomar decisiones claras, lo que la pudo haber dejado vulnerable a influencias externas, particularmente en lo que respecta a los cambios en su testamento. Una pieza crucial de este rompecabezas es la autopsia secreta que se rumorea que se realizó a medianoche poco después del fallecimiento de Mary Lily. Una autopsia clandestina ya es un imán para la especulación, pero si a eso se le añade el hecho de que los detalles del procedimiento nunca se revelaron por completo, las sospechas se multiplican exponencialmente. Los críticos, algunos de su círculo social extendido y otros de entre las filas de los columnistas de chismes locales, afirmaron que tal secretismo sugería un encubrimiento. ¿Pudo la autopsia haber revelado niveles letales de morfina en su sistema? ¿Implicó a individuos específicos que se beneficiarían de su fallecimiento? ¿O fue, como afirmaron algunos defensores de la familia, un asunto puramente privado para proteger la dignidad de los herederos de las miradas indiscretas? La comprensión del entorno en el que vivió Mary Lily es fundamental para determinar la plausibilidad de un escenario de asesinato. Principios del siglo XX en Estados Unidos fue una era de marcada desigualdad. En las principales ciudades, las fortunas se creaban y se perdían en un abrir y cerrar de ojos. Las páginas de sociedad prosperaban con historias de familias ricas, sus escándalos, sus romances y sus legados. La fascinación por los millonarios y las herederas alcanzaba su punto álgido, a menudo avivada por rumores escandalosos. Si una persona acaudalada moría en circunstancias poco claras, la especulación era inevitable. El apetito público por historias dramáticas era insaciable, lo que recuerda cómo las audiencias modernas se inclinan hacia los chismes de celebridades o los casos judiciales sensacionalistas. Así, Mary Lily, ya una figura de curiosidad por su herencia y matrimonio, se convirtió en material de primera plana con su muerte. El fervor en torno a su historia se asemejó a otras controversias de alto perfil, como la misteriosa muerte de Thomas Ince a bordo del yate de William Randolph Hearst, o los rumores que rodeaban la vida personal de Edward Doheny, el magnate petrolero envuelto en el infame escándalo que implicó sobornos, acusaciones de asesinato, suicidio y una duda persistente entre los historiadores. En referencia a Doheny, muchos observadores trazaron paralelos con la tragedia que afectó a su familia. La convergencia de riqueza, posible juego sucio y escándalo convirtió ambas historias en ejemplos claros de cómo el dinero a veces puede traer no solo comodidad, sino también peligro. En el caso de Doheny, la historia implicó un supuesto asesinato-suicidio que proyectó una larga sombra sobre su imperio. Mientras que en la saga de Mary Lily, la sombra tomó la forma de una supuesta sobredosis de morfina alentada o al menos permitida por sus allegados. Aunque los detalles difieren, el trasfondo común es que en las más altas esferas de la sociedad, el comportamiento indecoroso podía ocultarse tras puertas doradas. El paralelismo de los príncipes en la torre de la Inglaterra medieval, a menudo invocado cuando figuras ricas o influyentes mueren misteriosamente, también aparece aquí. Esa referencia histórica a la desaparición y presunto asesinato de dos príncipes reales evoca el tipo de investigación secreta que algunos creen que ocurrió con la autopsia de medianoche de Mary Lily. En ambas situaciones, las acusaciones giran en torno a individuos poderosos que orquestan eventos para asegurar riqueza o ventaja política. En cuanto a Robert Ward Bingham,
no fue un pretendiente aleatorio en la vida de Mary Lily. De hecho, su trayectoria le confería un cierto grado de prestigio. Llegó a convertirse en diplomático, un hecho que, para algunos, subraya una capacidad de maniobra calculada. La pregunta inevitable que surge es, ¿orquestó Bingham la adición de la cláusula de $5 millones en el testamento de Mary Lily, consciente de su deteriorado estado de salud? La temporalidad sigue siendo provocadora. Ella modificó su testamento a última hora y luego falleció en cuestión de meses, dejando a Bingham considerablemente enriquecido. Quienes sospechaban de él señalaron el hecho de que esta herencia no era una suma pequeña, especialmente en 1917, $5 millones de entonces equivaldrían a una cantidad tremendamente mayor hoy en día. Se podría recordar cómo se rumoreaba que el magnate naviero griego Aristóteles Onassis estaba maldito tras los trágicos finales de sus seres queridos, lo que llevó a algunos observadores a especular sobre una maldición que recaía sobre quienes obtenían una riqueza colosal repentina. ¿Llevaba la fortuna de Mary Lily un sentido similar de fatalidad que culminó en su prematuro final y luego eclipsó al hombre que heredó su patrimonio? Si bien muchos en el círculo de Mary Lily creen que ocurrió algo siniestro, la falta de evidencia concreta sigue siendo un obstáculo para quienes buscan calificar su muerte como un asesinato. Sí, la naturaleza secreta de la autopsia es sospechosa. Sí, la adicción a la morfina era real y los cambios en el testamento se produjeron en un momento dudoso, sin embargo, la cuestión de cómo estos elementos se intersecan permanece abierta. Personas cercanas a Bingham y al Dr. Ravitch insistieron en que la salud de Mary Lily había estado deteriorándose gravemente, posiblemente debido a una afección subyacente que requería grandes dosis de analgésicos. Los historiadores médicos que estudian ese periodo señalan que la morfina, en muchos casos, se consideraba la única forma significativa de mantener a los pacientes cómodos al tratar el dolor crónico o enfermedades terminales. No obstante, la línea entre las medidas de confort y la sedación excesiva era, en el mejor de los casos, difusa, lo que dejaba un amplio margen para posibles irregularidades. El encubrimiento del hijo ilegítimo de Flagler. Henry Flagler, cofundador de un imperio petrolero, constructor de ferrocarriles y actor central en la transformación de Florida en un imán para los ricos, pudo haber ocultado un secreto capaz de destruir su imagen pública, la posibilidad de una hija ilegítima, discretamente criada bajo el techo de otra familia. Existe la sugerencia en círculos históricos de que, alrededor de 1895, Henry Flagler y Mary Lily Kennan tuvieron una hija, a quien llamaron Mary Louise. El rumor sostiene que la niña fue entregada discretamente para ser criada por una mujer llamada Jessie Wise. Este arreglo, según diversos autores e investigadores, no fue accidental. La especulación sugiere que Flagler y Mary Lily orquestaron una estrategia de encubrimiento para protegerse de la explosión de chismes e indignación social que habría seguido si su relación extramarital se hubiera hecho pública. Todo esto ocurrió antes de que Henry finalizara oficialmente su matrimonio con Ida Alice Flagler en 1901. Al investigar cartas personales, diarios y los fragmentos de evidencia que ocasionalmente surgen en foros genealógicos, se descubre que un número considerable de historiadores cree que este encubrimiento fue una medida deliberada para preservar la reputación cuidadosamente construida de Flagler y el estatus social de Mary Lily. Es importante considerar las normas de la Gilded Age y cómo definieron la época. Los matrimonios entre los superricos a menudo funcionaban como alianzas comerciales, y la imagen pública era primordial. Los escándalos que involucraban hijos ilegítimos, si se probaban, eran bombas que podían generar un escrutinio indebido o poner en peligro empresas comerciales cuidadosamente arregladas. Por eso, las familias adineradas a veces recurrían a estratagemas elaboradas para ocultar descendencia ilegítima. El magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst, por ejemplo, supuestamente mantuvo en secreto a un hijo ilegítimo, lo que ilustra que Flagler no habría sido el único en querer controlar la narrativa. Al profundizar, se encontrarán paralelismos en cómo otras familias prominentes lidiaron con tales controversias. Líderes de la aristocracia europea o poderosas dinastías políticas estadounidenses también poseían una habilidad particular para mantener silencios oficiales cuando se trataba de descendencia no reconocida. Entonces, ¿dónde encaja Mary Lily en este relato? Era una mujer carismática e inteligente que más tarde heredó una fortuna sustancial. Numerosos relatos señalan su cercanía con Henry Flagler,
sugiriendo un vínculo emocional intenso que trascendía las simples visitas amistosas o las discusiones de negocios. Si la hija Mary Louise realmente existió, sería una extensión lógica de una relación oculta que pudo haber florecido mientras Flagler aún estaba legalmente unido a Ida Alice. Desde una perspectiva moral, la sociedad de finales del siglo XIX habría desaprobado una relación extramarital. No obstante, en la práctica, aquellos con riqueza y conexiones a menudo encontraban formas discretas de manejar el escándalo. En ocasiones, los niños eran entregados a parientes. Otras veces, eran enviados al extranjero o a lugares más apartados para crecer bajo identidades asumidas. Algunas familias organizaban discretamente adopciones por parte de amigos o personal leales, asegurando el cuidado del niño sin atraer a columnistas de chismes o críticos sociales. El papel de Jessie Wise en esta historia es particularmente curioso. Según varios relatos históricos, ella terminó criando a Mary Louise como propia, eximiendo así a Flagler y a Mary Lily de la responsabilidad directa. Pequeños detalles como fechas de nacimiento, registros de bautismo y fotografías antiguas, si aún existen, podrían arrojar luz sobre si Mary Louise nació en la fecha que afirman estos rumores. Los historiadores que se centran en la investigación genealógica a veces descubren referencias sutiles o menciones crípticas en cartas privadas que sugieren la existencia de un niño secreto. Por ejemplo, una carta pudo haber indicado un asombroso parecido de Mary Louise con Henry Flagler. Otra podría sugerir la inexplicable ausencia de Mary Lily de ciertos eventos sociales en la misma época en que se rumoreaba el nacimiento de Mary Louise. Si bien nada de esto constituye una prueba concreta, añade una capa de intriga. Al establecer paralelismos, resulta fácil recordar los rumores que rodearon a la hija de Theodore Roosevelt, Alice, cuya paternidad fue cuestionada en algunos círculos, aunque la historia establecida suele desestimar esas afirmaciones. O considérese a la familia Medici en la Italia del Renacimiento, donde los herederos ocultos a veces aparecían en batallas judiciales por la herencia. Tales historias nos cautivan porque nos recuerdan que incluso las dinastías más poderosas rara vez están exentas de escándalos. Este es precisamente el tipo de entorno en el que el secreto de Flagler pudo haber prosperado, un clima que valoraba las apariencias pero estaba plagado de rumores subterráneos. Cabe recordar que Flagler era un hombre de considerable riqueza e influencia. Poseía vastas propiedades en Florida, incluyendo hoteles de lujo, y tenía una participación dominante en un imperio petrolero que influía en la economía nacional. Cuando surgieron preguntas sobre un posible hijo oculto, disponía de amplios recursos para organizar un acuerdo discreto y no era ajeno a la remodelación de las percepciones públicas. Después de todo, había construido tramos enteros de ferrocarril y desarrollos inmobiliarios que consolidaron a Florida como un destino turístico de primer nivel. El punto más amplio es que en un mundo donde se podía crear un hotel entero o una nueva comunidad con una firma, desviar la atención de un niño sería sorprendentemente factible. Mary Lily, por su parte, provenía de una familia que no era ni impotente ni irrelevante. Sus alianzas matrimoniales, gestos filantrópicos y empresas emprendedoras la tejieron en el tejido social y económico de la región. Un embarazo inesperado podría haber alterado el equilibrio de ambas familias, sembrando dudas sobre las alianzas y eclipsando la cuidadosa imagen filantrópica que Mary Lily cultivó posteriormente. Los historiadores a veces sugieren que la posterior prominencia de Mary Lily, su herencia y su papel en diversas instituciones, hacen que la historia de un hijo secreto sea aún más fascinante. La pregunta es, ¿cuán diferente se vería su legado si el público hubiera sabido que ella y Flagler orquestaron un plan de adopción oculto? Por supuesto, este secreto no habría sido tan simple como entregar un bebé y olvidarse de él. Podría preguntarse si Mary Lily mantuvo contacto con la niña. ¿Hubo provisiones financieras continuas canalizadas secretamente a Jessie Wise? Las pistas podrían esconderse en viejos registros bancarios o libros de contabilidad domésticos. Las mujeres del estatus de Mary Lily podrían haber dejado diarios que, aunque cuidadosamente codificados, aún insinuaban un dolor o una alegría ocultos al ver a una hija a distancia. La dificultad reside en que muchas de estas posibles fuentes de archivo podrían haber sido destruidas intencionalmente. Es sabido que las familias poderosas queman correspondencia o sobornan a los encargados de los registros para evitar que tales asuntos salgan a la luz. En última instancia, independientemente de si Mary Louise fue realmente la hija de Flagler,
la mera existencia de tal rumor subraya la naturaleza complicada y a menudo secreta de las relaciones en la Gilded Age. Hombres poderosos como Henry Flagler poseían los recursos para moldear no solo ciudades e industrias, sino también las narrativas en torno a sus vidas privadas. Mujeres como Mary Lily Kennan, aunque limitadas por las expectativas sociales, podían aprovechar su posición familiar para orquestar ciertos arreglos ante un embarazo no planificado. El resultado es una historia que cautiva porque trasciende el dinero o el estatus. Es también un relato sobre la fragilidad humana, el anhelo y hasta dónde pueden llegar las personas para protegerse en una sociedad que juzga. El escándalo del divorcio por locura de Ida Alice. Henry Flagler. Algunas personas lo reconocían por su papel en la construcción de un imperio petrolero, otras por su transformación de Florida en un paraíso turístico. Pero había otra faceta de su historia que resonaba en las páginas de Sociedad, su tumultuoso divorcio de Ida Alice Source, impulsado por acusaciones de locura y respaldado, según se decía, por sobornos estratégicamente colocados que remodelaron las leyes de divorcio de Florida. Desde una perspectiva, Henry Flagler representaba la encarnación perfecta del sueño de la Gilded Age. Había cofundado un imperio que revolucionó la industria petrolera y emergió con una fortuna considerable, lo que impulsó un gasto suntuoso en megaproyectos en toda Florida. Sin embargo, detrás del brillo de ese éxito público se ocultaban dramas personales que revelaban hasta dónde podía llegar para proteger sus intereses y mantener su imagen. Su segundo matrimonio con Ida Alice es un claro ejemplo de esta dinámica, presentando una estrategia legal tan controvertida que sacudió a los guardianes morales de la época. Para entender por qué este divorcio se convirtió en un foco de atención, primero es necesario contextualizar la escena. Henry Flagler ya se había casado una vez con Mary Harkness, quien trágicamente falleció. Posteriormente, contrajo matrimonio con Ida, una mujer descrita en las columnas de periódicos contemporáneos como encantadora y enérgica. Ella entró en la órbita de Henry en un momento en que él se encontraba en la cúspide de las ganancias de Standard Oil y expandía los límites de lo posible en el sector inmobiliario y ferroviario de Florida. Algunos relatos sugieren que Ida, en los primeros días de su matrimonio, fue una pareja solidaria, viajando con él, asistiendo a reuniones de la alta sociedad y disfrutando de la prosperidad que los rodeaba. Sin embargo, con el tiempo, surgieron tensiones. Ida comenzó a exhibir un comportamiento que amigos y conocidos encontraron preocupante. Había rumores de arrebatos excéntricos, sesiones de espiritismo y derroches extravagantes. No obstante, los círculos sociales adinerados a menudo podían tolerar las excentricidades siempre que permanecieran a puertas cerradas. El problema real comenzó cuando Henry Flagler decidió que su relación requería una solución más radical. Según múltiples notas históricas, incluidos los registros legislativos de Florida de esa época, Henry se enfrentó a un dilema legal. El divorcio en Florida no era sencillo. En ese momento, los motivos para disolver un matrimonio estaban estrictamente definidos, y ninguno se habría aplicado fácilmente a la condición de Ida, a menos que él o sus asociados lograran persuadir a los legisladores para que modificaran las reglas. Y eso, según quienes han revisado la historia legislativa, es precisamente lo que hizo. Aunque la mecánica exacta del supuesto soborno sigue siendo oscura, pocos documentos escritos confirman explícitamente el intercambio de dinero. No obstante, numerosos investigadores argumentan que sucedió algo extraordinario. En 1901, los legisladores de Florida introdujeron, debatieron y aprobaron una nueva disposición que permitía el divorcio por motivos de locura incurable. Casi inmediatamente después de que esta legislación entrara en vigor, Henry Flagler procedió a poner fin a su matrimonio con Ida, alegando su internamiento en una institución mental y su presunta incapacidad para recuperarse. Al indagar en los periódicos de Florida de la época, se encontrarán referencias veladas a la aprobación de una ley de divorcio que benefició a un prominente industrial. Las columnas de chismes locales de la época aludían ocasionalmente a un acaudalado inversor del norte que tenía razones para desear la modificación de la ley, aunque rara vez lo nombraban directamente. Dada la imponente presencia de Henry en Florida, era esencialmente la fuerza motriz detrás del desarrollo de ciudades enteras. Resulta comprensible por qué los editores podrían haber dudado en publicar acusaciones más explícitas. La razón por la cual este evento generó controversia mucho más allá de Florida fue que el supuesto soborno a una legislatura estatal, de haberse materializado, representaría una brecha sísmica en la ética y la ley.
Este contexto se enmarca en la misma Guilty Day en la que otros titanes como Jay Gould habían colaborado notoriamente con figuras políticas como William Bosch Tweed en Nueva York para asegurar resultados favorables a sus intereses comerciales. Se establecieron paralelismos entre las acciones de Flagler en Florida y la manipulación de Gould de la política municipal de Nueva York. Aunque los detalles difieren, el tema subyacente era el mismo: la sorpresa ante el hecho de que un hombre de inmensa riqueza la utilizara tan descaradamente para doblegar las instituciones públicas a su voluntad personal. Aunque algunos comentaristas sociales de la época insistían en que tales tácticas no eran exclusivas de una era corrupta, la singularidad residía en la franqueza con la que Flagler supuestamente atacó las propias leyes de divorcio, algo que afectaba directamente a muchas familias cuyos matrimonios no disponían de la capacidad de un multimillonario para reescribir los códigos legales. Sin embargo, el escándalo no se limitó a la manipulación legislativa. Aumentando la polémica, se encontraba el acuerdo secreto otorgado a Ida como parte del arreglo de divorcio. La cifra que se baraja en varios relatos es de 1.2 a 2 millones de dólares, una suma que ascendía al equivalente de aproximadamente 12 millones de dólares según los estándares de 1930 y sería mucho más según los cálculos actuales. Constituyó un desembolso impresionante. No obstante, en el ámbito de la alta sociedad, la verdadera interrogante residía en por qué tan pocas personas conocieron el acuerdo en ese momento. Se rumorea que Henry Flagler insistió en la discreción absoluta respecto al arreglo. Al fin y al cabo, el conocimiento de que no solo había puesto fin a su matrimonio por motivos de inestabilidad mental de Ida, sino que también le había pagado una cuantiosa fortuna para asegurar su silencio, podría haber provocado una protesta pública más intensa. Esta era, al fin y al cabo, la misma época que devoraba historias de escándalos en tabloides y columnas de chismes. La naturaleza secreta del acuerdo recordaba otros arreglos a puerta cerrada entre la élite. Considérese a la familia Cavendish en Inglaterra, cuyas intrincadas reglas de herencia a veces llevaban a desheredaciones repentinas de miembros de la familia que desagradaban al patriarca. O Andrew Mellon, un financiero estadounidense cuyas complejas transacciones ocasionalmente levantaron sospechas sobre una posible evasión fiscal. Si bien estos paralelismos implican diferentes maniobras legales o financieras, subrayan una realidad compartida: para los ultrarricos, siempre existían formas de inclinar la balanza del sistema legal o de sortear el escrutinio público cuando disponían de los recursos adecuados. Lo que distinguió el caso de Flagler fue lo público que se hizo, al menos en forma de rumor. Por un lado, Henry Flagler era un gigante en Florida. Un hombre cuyo capital construyó hoteles que rivalizaban con los mejores de Europa, cuyas líneas ferroviarias conectaban partes remotas de la península y cuyos gestos filantrópicos podían influir en la dirección de comunidades enteras. La noción de que pudiera rebajarse al soborno, y mucho menos que se sintiera obligado a hacerlo, fascinó a la gente. De hecho, no es que Henry no hubiera podido viajar a otra jurisdicción con leyes de divorcio más laxas. Algunos estados, o incluso ciertas localidades extranjeras, ofrecían divorcios rápidos a los estadounidenses por una tarifa adecuada. Sin embargo, Henry aparentemente deseaba que Florida fuera el lugar donde se disolviera su matrimonio, posiblemente porque su vida empresarial y social estaban fuertemente ligadas allí. Quería un sello de aprobación local, completo con una apariencia de legitimidad al obligar a la legislatura a aprobar una ley que se ajustara perfectamente a su caso, garantizando un resultado en su propio terreno. Luego, está el lado de la historia de Ida. Fue internada, oficialmente declarada demente e incapaz de cumplir con sus deberes conyugales. Dependiendo de a quién se le pregunte, Ida sufría realmente de graves problemas de salud mental. Algunas descripciones la retratan como cada vez más inestable, propensa a delirios y extremos emocionales. Otros insinúan que pudo haber sido de carácter fuerte, posiblemente chocando con la naturaleza controladora de Henry, y fue declarada demente en una jugada estratégica para acelerar el divorcio. Algunos comentaristas modernos incluso han sugerido que su supuesta locura fue exagerada o escenificada para justificar la presión legislativa. Sin embargo, la evidencia documentada de una escenificación deliberada sigue siendo elusiva, y la mayoría de los historiadores se inclinan por la idea de que Ida sí tenía problemas de salud mental genuinos. Aún así, la temporalidad y la conveniencia de todo el proceso beneficiaron directamente a Henry cuando buscó la nueva legislación de divorcio.
quienes sospechan de una locura escenificada a menudo citan el dicho popular de que los hombres de poder sin escrúpulos a veces encontraban más fácil etiquetar a un cónyuge o miembro de la familia como mentalmente incapacitado en lugar de lidiar directamente con ellos. Aunque esa sospecha se cierne sobre este caso, nunca ha surgido una prueba definitiva. Si alguien esperaba encontrar una prueba irrefutable de que Henry pagaba a médicos o falsificaba evaluaciones psiquiátricas, se ha quedado con las manos vacías. Incluso los expedientes médicos de Ida, cuando están disponibles, a menudo contienen notas incompletas o referencias vagas a su condición. Los hospitales y asilos de principios del siglo XX no siempre mantenían registros escrupulosamente detallados, y los benefactores adinerados a veces podían influir en lo que se documentaba o no oficialmente. Mientras tanto, el segundo matrimonio de Henry con Ida terminó de manera bastante tranquila en un sentido estrictamente legal una vez que la nueva ley estuvo en vigor. Las declaraciones oficiales declararon disuelta su unión debido a la locura incurable de Ida, y Henry siguió adelante. Se volvió a casar poco después, forjando otro vínculo que atrajo su propio torbellino de rumores y controversias. Ida, por otro lado, vivió sus días en reclusión. Algunos dicen que, aunque se benefició del acuerdo, su vida después del divorcio fue solitaria, ensombrecida por problemas de salud mental y la sensación de que había sido abandonada por un hombre cuya ambición imparable la colocó en el lado perdedor de una transacción. Intrínsecamente, algunos relatos contemporáneos mencionan que Ida ocasionalmente se carteaba con viejos amigos, pero ninguna carta que pudiera arrojar nueva luz sobre el divorcio o los supuestos sobornos ha sido verificada públicamente. Para el público en general de principios del siglo XX, este escándalo fue material para la especulación sobre la brújula moral de los nuevos oligarcas de Estados Unidos. La gente reconoció que Henry Flagler no era el único en emplear tácticas cuestionables. Otras familias, como los Gould, habían enfrentado su propia cuota de acusaciones con respecto a la colusión con máquinas políticas corruptas. La diferencia radicaba en la naturaleza personal del objetivo de Flagler: ajustar la definición legal de matrimonio y divorcio de un Estado para liberarse de una unión que ya no le servía. Mientras que los industriales ricos a menudo manipulaban los mercados, la opinión pública o las políticas laborales, reescribir las leyes de divorcio era un movimiento inusualmente descarado. Por esa razón, muchos lo vieron como un nuevo ejemplo de cómo el dinero ilimitado podía interferir con instituciones diseñadas para servir al bien público. Acuerdos secretos de la masacre de Cleveland de Standard Oil. John D. Rockefeller y Henry Flagler se distinguieron por su astuta disciplina financiera y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para controlar una industria entera. Su asociación en Standard Oil finalmente remodelaría el comercio global. Sin embargo, uno de los episodios más dramáticos en la construcción de su imperio ha pasado a la historia como la masacre de Cleveland. En 1872, mediante una combinación de acuerdos secretos, sobornos e intimidación directa, Rockefeller y Flagler orquestaron la adquisición de casi todas las refinerías rivales en Cleveland, aproximadamente 22 de 26, centralizando eficazmente la refinación de petróleo en sus manos y consolidando a Standard Oil como el gigante de su época. Para comprender la explosividad de este evento, es necesario imaginar Cleveland en ese momento. La ciudad se estaba transformando rápidamente en un centro de refinación primordial, gracias a la abundancia de petróleo crudo bombeado desde los campos de Pensilvania y transportado por ferrocarril o vías fluviales. Docenas de refinerías pequeñas y medianas salpicaban la urbe. Estas eran empresas independientes que, inicialmente, no tenían intención de someterse a ninguna autoridad central, especialmente a Rockefeller, a quien percibían como un competidor implacable con una aguda habilidad para acaparar los acuerdos de flete ferroviario. Pero John D. Rockefeller ya estaba forjando relaciones exclusivas con las líneas ferroviarias, aprovechando todas las ventajas posibles. Henry Flagler, por su parte, era su mano derecha, un estratega de negocios sin igual, conocido por su enfoque diplomático, pero también por las negociaciones entre bastidores que lo hicieron indispensable para el gigante Standard Oil. Mientras Rockefeller negociaba descuentos en el flete y revisaba balances, Flagler a menudo actuaba con mayor sutileza, recopilando información interna o cerrando acuerdos discretos. No se trataba solo de economía, se trataba de controlar la narrativa, las líneas de suministro y asegurar que ningún competidor tuviera la más mínima oportunidad. La llamada masacre de Cleveland de 1872 debe su nombre a la pura velocidad y magnitud de las adquisiciones. Casi de la noche a la mañana,
Standard Oil adquirió o forzó la salida de casi 2 docenas de refinerías. Esto no fue simplemente cuestión de ofrecer un buen precio. La historia narra que Rockefeller y Flagler mantuvieron reuniones secretas con influyentes ejecutivos ferroviarios, poderosos intermediarios locales e incluso algunos propietarios clave de refinerías que podrían haber estado abiertos a un soborno oportuno. En una época anterior a las regulaciones rigurosas, un apretón de manos en un salón privado o una transacción no registrada podían transformar mercados enteros. Los refinadores rivales se despertaron para descubrir que enviar su petróleo a cualquier lugar a una tarifa competitiva se había vuelto casi imposible. Los ferrocarriles, en connivencia con Standard Oil, habían ajustado las tarifas de flete, penalizando eficazmente a cualquiera que no vendiera. Según los recuerdos y las insinuaciones de los periódicos contemporáneos, algunos de esos refinadores se enfrentaron a la desagradable elección de aceptar la compra o ser llevados a la quiebra por los costos de envío paralizantes. El impulso de esta ofensiva provino de la preocupación de que la industria de la refinación estaba demasiado fragmentada, o al menos así lo presentaron Rockefeller y Flagler. Afirmaron que una mayor eficiencia y estabilidad provendrían de la centralización de la producción bajo una sola entidad. Esto no era del todo falso. Standard Oil tenía una habilidad especial para optimizar los procesos, pero detrás del discurso de la eficiencia se escondían tácticas muy deliberadas. Se hicieron amenazas instando a ciertos competidores a firmar en la línea de puntos o ver sus negocios hundirse. Se rumoreaba que se habían intercambiado sobornos secretos, pagando a funcionarios ferroviarios para que ralentizaran los envíos de los que se resistían o proporcionaran un trato preferencial a las filiales de Standard Oil. Estos mismos rivales argumentarían más tarde que no se trataba solo de los costos de envío. A veces recibían incentivos personales directos para abandonar sus refinerías. Los detalles varían según la fuente consultada. Los registros a menudo eran ambiguos o fueron destruidos, pero la narrativa general se mantiene consistente. Rockefeller y Flagler orquestaron una serie de adquisiciones masivas que consolidaron la capacidad de refinación de Cleveland. Avanzando unas décadas, se observan paralelismos con las actividades de J.P. Morgan alrededor de 1907, cuando utilizó el pánico financiero para fortalecer su propio imperio bancario. Las intervenciones de Morgan pudieron haber estabilizado los mercados temporalmente, pero también aumentaron su poder, alimentando acusaciones de que se lucró generosamente con la crisis. Preguntas similares giran en torno a la masacre de Cleveland. ¿Fue un acto puramente beneficioso de consolidación industrial, como afirmaron los defensores de Rockefeller, o una explotación despiadada de acuerdos turbios para el enriquecimiento personal? Muchos historiadores se inclinan fuertemente por esta última interpretación. El resultado inmediato fue un endurecimiento del control de Standard Oil, dejando a los pequeños refinadores sin opciones para sobrevivir. Es importante señalar que esta no fue la única ocasión en que Standard Oil empleó tales tácticas. La compañía tenía un patrón de forjar alianzas que expulsaban a los competidores a través de una combinación de descuentos en el flete, guerras de precios selectivas y compras cuidadosamente orquestadas. Sin embargo, el episodio de Cleveland de 1872 destaca por su dramatismo. 22 de 26 refinerías desaparecieron virtualmente de la noche a la mañana, un nivel de consolidación del mercado tan abrupto que la gente lo denominó una masacre, implicando no solo una toma de control económica, sino una aniquilación hostil. En ese momento, Rockefeller ya había experimentado con una empresa llamada South Improvement Company, un acuerdo de corta duración que otorgaba a Standard Oil y a algunos aliados tarifas de flete preferenciales. La indignación pública finalmente frustró ese plan, pero la masacre de Cleveland demostró que Standard Oil no necesitaba una carta oficial para lograr objetivos similares. Una red de acuerdos informales, sellados a puerta cerrada, fue suficiente para lograr el mismo fin. Los historiadores de negocios con frecuencia señalan este periodo como un momento decisivo para el concepto de monopolio en Estados Unidos. Antes de que la legislación antimonopolio federal tuviera dientes, gigantes corporativos como Standard Oil podían amasar un poder asombroso, dictando todo, desde los precios de los proveedores hasta los costos para el consumidor. Las refinerías que fueron absorbidas en Cleveland a menudo terminaron operando bajo el paraguas de Standard, continuando las operaciones pero canalizando las ganancias a las arcas de Rockefeller y Flagler. Un reducido número de ellos aceptó acciones en Standard Oil en lugar de una venta en efectivo directa. Para algunos, esta opción resultó sorprendentemente rentable a largo plazo,
ya que las acciones de Standard se dispararon a medida que la compañía evolucionaba hasta convertirse en una fuerza global. Sin embargo, la cuestión moral persiste: si se ofrece la opción de vender o ser aplastado, ¿es realmente un trato equitativo? Al comparar esto con otras apropiaciones de tierras notorias, como las que Andrew Carnegie y Henry Claflin orquestaron con operaciones siderúrgicas o minas de carbón, el modelo es familiar. Primero, socavar a la competencia cortando las líneas de suministro o forjando alianzas con redes críticas de transporte y recursos. Luego, enviar negociadores para comprar a los competidores a tarifas que no pueden rechazar, ya sea porque el precio es decente o porque la alternativa es la ruina total. Finalmente, repetir y expandir hasta que prácticamente no quede nadie en pie. En la época medieval, el califato omeya supuestamente empleó sobornos y alianzas tribales para asegurar la lealtad en vastos territorios, garantizando que ninguna facción se fortaleciera lo suficiente como para desafiar su gobierno. El enfoque de Rockefeller y Flagler en Cleveland fue una versión industrial de esa misma lógica: mantener a los adversarios potenciales a raya controlando sus costos de envío y, si era necesario, pagarles o llevarlos a la quiebra. Abusos laborales en los ferrocarriles de ultramar, la audacia de Flagler. Flagler estaba convencido de que ninguna línea de acero y madera podría resistir los huracanes devastadores o la corrosión implacable del agua salada. Sin embargo, entre 1905 y 1912, el ferrocarril de ultramar de Flagler comenzó a tomar forma. Fue aclamado en materiales promocionales y periódicos locales como una maravilla de la ingeniería destinada a revolucionar los viajes y el comercio en el sur de Florida. Pero detrás de los titulares triunfantes se ocultaba un aspecto más sombrío de ese gran sueño: las agotadoras condiciones laborales que enfrentaron miles de trabajadores y el silencio ante el asombroso número de muertes causadas por tormentas y enfermedades. Los relatos de estos abusos laborales se remontan a los primeros días de la construcción. Los anuncios de periódicos habían prometido aventura, salarios estables y la oportunidad de ser parte de la historia para aquellos que se unieran a la construcción del ferrocarril a través de los Cayos de Florida. La fuerza laboral que respondió era un mosaico diverso de orígenes: hombres afroamericanos del sur rural, trabajadores caribeños de islas como Jamaica o las Bahamas, e inmigrantes europeos que habían llegado a los puertos de Florida. Algunos eran mecánicos y carpinteros cualificados. Otros estaban desesperados por cualquier tipo de trabajo. Independientemente de su experiencia o motivaciones, terminaron estacionados en cayos aislados, acampando en tiendas improvisadas o barracones rudimentarios. Las condiciones de vida eran a menudo primitivas. El agua potable podía ser escasa o salobre. Los envíos de alimentos llegaban de forma irregular, y los enjambres de mosquitos transmitían malaria y otras enfermedades a una población ya agotada por las horas extenuantes. Si bien los registros oficiales indican una fuerza laboral de aproximadamente 4.000 personas en el ferrocarril, la evidencia anecdótica sugiere que las filas fluctuaron enormemente. La rotación de personal era alta. Algunos hombres llegaron, observaron los precarios lugares de trabajo y se marcharon en el siguiente barco. Otros intentaron resistir, pero se vieron acosados por fiebres e infecciones que para ellos significaron la perdición. Dada la mínima atención médica en los campamentos remotos, un simple corte podía derivar en una herida infectada o una fiebre podía convertirse en una enfermedad mortal. Historiadores locales que han revisado diarios personales y fragmentos de cartas informan que muchos trabajadores fallecieron lejos de sus familias. Sus cuerpos fueron enviados a casa si podían permitírselo o enterrados en tumbas sin marcar en uno de los cayos. La existencia de cientos de víctimas mortales parece fuera de toda duda. La pregunta es, ¿cuántos exactamente? Si bien las declaraciones oficiales a menudo mencionan un número limitado de víctimas, la cifra susurrada en los periódicos contemporáneos oscilaba entre unos pocos cientos y potencialmente el doble. El desastre podía manifestarse de múltiples formas. Los huracanes eran la amenaza más evidente. Quienes visitaban el sur de Florida podían maravillarse con las serenas aguas turquesas y las suaves brisas, pero de junio a noviembre, el clima de la región podía tornarse aterradoramente violento. Las poderosas tormentas convertían el océano en un torbellino que devoraba las frágiles estructuras de madera que albergaban a los trabajadores. Los fuertes vientos lanzaban los segmentos de rieles como si fueran cerillas.